En lo más profundo de la tierra, donde la luz jamás ha tocado las paredes y los ecos se pudren con el tiempo, se extienden las catacumbas. No son simples túneles ni tumbas olvidadas. Son un océano de huesos, un santuario en silencio y un recordatorio de que todo termina. Dicen que en aquel abismo reposa Nito, el primero en morir. No nació como los demás dioses, entre llamas o luz. Surgió del vacío que la vida dejó al respirar por primera vez. Fue la sombra del nacimiento, el eco del primer aliento que expiró, y en su seno, la muerte se volvió algo sagrada. Los antiguos lo llamaban el padre de los muertos, otros lo temían como una peste sin rostro, pero todos sabían que Nito no era maldad, era equilibrio. Era el final inevitable de cada principio. Sus seguidores descendían con antorchas hasta las entrañas de las catacumbas, buscando su bendición. No buscaban riqueza, buscaban descanso, el descanso que el mundo de los vivos les negó. Allí, entre corredores de cráneos y urnas rotas, la muerte tenía sonido. El golpeteo de los huesos, el murmullo de los rezos sin lengua y el lento crujir del polvo al crear sobres de fereteos abiertos. Cada paso hacia abajo era una renuncia, cada vela encendida una confesión. En lo más hondo, tras puertas talladas con figuras de esqueletos coronados, estaba la cámara de Nito, un abismo sin fondo, cubierta de niebla, donde flotaban los restos de incontables cadáveres, y en su centro una figura gigantesca, formada de huesos fusionados, envuelta en un manto oscuro que respiraba. Su rostro no tenía rasgo, solo un hueco profundo donde brillaban luces blanquecinas, como almas atrapadas rogando por olvido. Allí dormía Nito, y su sueño era la muerte del mundo. Se cuenta que hubo un tiempo en que Nito caminaba entre los vivos, que su poder no solo mataba, sino que contagiaba el reposo. Donde su sombra se extendía, las guerras cesaban, las bestias caían, y hasta los dioses se estremecían al sentir la podredumbre del fin acercarse. Pero la vida, caprichosa, no se conformó con aceptar su destino. Los hombres empezaron a temerlo, a negarlo, a desafiarlo con fuego y luz. Construyeron hogueras que robaban almas del olvido. Así comenzó la corrupción del ciclo. La muerte ya no era descanso, era prisión. Entre las ruinas del mundo, existió un hombre que se negó a aceptar la muerte. Su nombre era Aren, un caballero de acero marchito, cuyos ojos se habían vaciado de todo excepto del recuerdo de su hija, Ellie. Murió en una noche sin luna, cuando la peste recorrió los pueblos y los cuerpos se amontonaban en las calles como hojas podridas. Aren la sostuvo entre sus brazos hasta su último aliento, y cuando el calor abandonó su piel, algo dentro de él se apagó también. Durante días permaneció junto a su tumba, negándose a comer, a hablar, a dormir, pero una voz, una de esas que nacen del dolor o quizás del abismo, le susurró. La muerte no era el final, que aún existía un camino para devolverle la vida. Le habló de las catacumbas, donde yacía el dios que reinaba sobre los muertos. Le hablaron de Nito, el primero en morir, y así, con la esperanza como única luz, el caballero emprendió el descenso. Cada paso hacia las profundidades era un peso sobre su alma. Las escaleras parecían no tener fin, y las paredes, cubiertas de polvo y musgo seco, respiraban como si tuvieran vida. El aire olía a hierro y a huesos, y en el silencio se escuchaban susurros que repetían el nombre de su hija, Ellie, Ellie, Ellie. Cruzó puentes de ruidos, templos carcomidos, criptas donde los cadáveres rezaban de pie. El fuego de su antorcha se consumía más rápido de lo que el viento podía apagarlo, como si algo invisible lo devorara. En su pecho, la esperanza se mezclaba con el miedo. No sabía si bajaba para salvar a su hija o para acompañarla en la muerte.
Al cabo de días, o quizás semanas, Aren llegó al umbral del reino de Nito. Frente a él se extendía un abismo cubierto de niebla y huesos. El suelo se movía, no por el viento, sino por el lento reptar de los cadáveres que aún conservaba la ilusión de moverse. En el centro del abismo, sobre el altar de cráneos gigantescos, lo vio. Una mesa titánica de esqueletos fusionados, una figura envuelta de sombras que respiraba el polvo del tiempo. El aire se volvió denso. Las almas flotaban a su alrededor, como insectos de luz que lloraban en silencio. Aren cayó de rodillas. Gritó el nombre de su hija, rogó, suplicó, ofreció su alma, su carne, su todo, a cambio de verla una vez más. Pero Nito no respondió. El dios de la muerte no escuchaba súplicas, no juzgaba, no perdonaba, solo era. Una voz profunda, sin origen, resonó en el abismo como un temblor que partía los huesos. Nada que la muerte ha tomado puede ser devuelto. Aren, cegado por la decepción, desenvainó su espada. El sonido del metal fue un insulto en aquel silencio sagrado. Las almas se agitaron como un enjambre, y el cuerpo de Nito despertó. Miles de cráneos giraron a la vez mirando al intruso, y entonces el abismo respiró. Un torrente de cenizas y oscuridad envolvió al caballero. Su armadura comenzó a corroerse, su carne a pudrirse, pero su voluntad no cedió. Atacó una y otra vez, golpeando huesos que se recomponían, destrozando cuerpos que volvían a levantarse. Cada estocada era un grito de amor, cada golpe una súplica por lo perdido. Pero la muerte no podía ser herida. Nito no sangraba, no caía, no moría. Solo observaba, en su movilidad infinita, como el caballero se consumía. Aren sintió su cuerpo desmoronarse, su mente disolverse entre los ecos de los que ya habían caído, y antes de perderlo todo, comprendió la verdad. Nito no era su enemigo, era el destino. Era lo que siempre había estado esperando al final de todo el camino. Cuando el último aliento escapó de su boca, Aren no encontró oscuridad, sino silencio. Su cuerpo, aún de pie, comenzó a romperse como cerámica vieja. Los huesos que había destruido lo envolvieron, fundiéndose con él, integrándolo al cuerpo inmenso del dios muerto. Su espada cayó, oxidándose al tocar el suelo. Su voz se apagó sin grito. Eli apareció ante él por un instante. No era carne ni alma, solo hubo una forma luminosa, un recuerdo fragmentado. La miró, quiso tocarla, pero ella se disolvió entre las sombras como un sueño al despertar. En ese momento entendió que la muerte no le había robado a su hija. Él mismo lo había hecho al no saber dejarla ir. Las catacumbas guardaron silencio una vez más. El fuego de su antorcha se extinguió, y con él se apagó su nombre. Nadie recordaría su sacrificio, ni su amor, ni su desesperación. Solo el sonido distante de los huesos moviéndose bajo tierra, sumado un alma más al coro de los que nunca encontrarán descanso. Y así, Aren, el caballero que quiso desafiar a la muerte, se convirtió en parte de ella. Su cuerpo, su alma y su dolor quedaron unidos al de Nito, el primero de los muertos, y juntos dormían en el silencio eterno del mundo que ya no recordaba haber estado vivo. Porque en las catacumbas no hay redención, solo polvo, solo olvido, solo el eco interminable de un amor que ni la muerte quiso devolver.